Ahora vamos a ver la teoría sobre el plano tangente a un punto de una función. Primero vamos a partir de la ecuación, de la fórmula, que dice z es igual f de a, b, la función evaluada en el punto, más la derivada parcial de f con respecto a x evaluada en el punto AB por x menos a, más la derivada parcial de y en el punto AB por y menos b. ¿Sí? Y vamos a analizar esta ecuación para verla desde distintas perspectivas. Entonces veamos. Primero, para aclarar notación, nosotros vamos a llamar f de x sub i, o sea, f con respecto a una variable cualquiera, la podemos también denotar como la derivada parcial de f con respecto a x sub i, así, o la derivada con respecto a una variable de la función de f. Entonces, si yo pongo esto acá, no va a afectar, ¿no? Porque son términos iguales, equivalentes. Ahora vamos a ver desde otra perspectiva. Vamos a simplificar esto gracias a los vectores. Primero tenemos que conocer la gradiente de una función. A la gradiente de una función se la define como un vector cuyos componentes son las derivadas parciales con respecto a las variables de una función. En este caso, si yo quiero sacar la gradiente de una función que depende de x y y, sería fx, fy. ¿Sí? ¿Y qué pasa si yo la gradiente la multiplico con otro vector que tenga componentes x menos a, y menos b? Pues me va a dar lo mismo. Veamos. Vamos a hacerlo con rojo más acá. Vamos a hacer, es lo mismo, solo que con otra notación y quizás más simplificado. F evaluado en el punto AB más el producto punto de la gradiente evaluada en AB, producto punto, por otro vector cualquiera que va a tener componentes x menos a, y menos b. Y prácticamente son lo mismo. ¿Por qué? Porque se tiene componentes f de x y f de y. Si hacemos producto punto f de x por x menos a más f de y por y menos b, son lo mismo, más simplificado. De aquí podemos hacer un análisis donde podemos observar que la gradiente puede representar fácilmente al vector normal en un punto, o el vector normal del plano, por la forma que tiene, ¿no? Entonces la gradiente, vamos a escribir acá, la gradiente representa un vector normal a un punto P cualquiera. Y consecuentemente va a ser el vector director del plano. Vamos a poner acá. También es el vector director del plano. ¿Sí? Ahora vamos a analizar desde otra perspectiva. ¿Qué tal si nos vamos a las matrices? Nosotros vamos a definir a matriz jacobiana como una matriz que contiene las derivadas parciales con la letra J. J de f. Otras la expresan normalmente como d de f. Es prácticamente lo mismo que en este caso. Si hablamos de varias variables, aquí en 3 dimensiones, tenemos una matriz
que tiene como miembros f de x y f de y. Entonces, aplicando esto, vamos a usar otra notación. Vamos a hacer con negro, vamos a hacer una flechita aquí también. Y tenemos otra notación usando matrices. Z es igual a f de AB más la matriz jacobiana, o ya saben que puedo poner D, voy a poner la D para que se vea más notable, D de derivada, la matriz jacobiana de F por una matriz que represente a x a y menos b. Y ahora tenemos tres formas de representar la ecuación de un plano tangente a un punto, viéndolas de perspectiva, y son lo mismo, ¿sí? Cabe recalcar que aquí no estoy generalizando, estoy nomás haciendo para el caso que sea en tres dimensiones, pero se puede generalizar. Por ejemplo, aquí no sería b, sino sería un vector x, y así. Por ejemplo, aquí es vector x, aquí sería x menos un a, hablando de vectores, ¿ya? Pero el concepto es el mismo. Ya, entonces vamos ahora, para finalizar, ver algo que es muy interesante. Para finalizar, veamos esto. Dice: si h de x es el plano tangente en un punto a, b, f evaluado en a, b, y f de x es una función diferenciable, este concepto lo veremos próximamente, se dice que h de x es la mejor aproximación lineal de f en dicho punto. Bueno, vamos a verlo gráficamente. Aquí tenemos la función y aquí tenemos el plano tangente, que por ahora le vamos a dar aproximación lineal. Y como vemos, coinciden en dicho punto. ¿Y por qué se dice que es la mejor aproximación lineal? Vamos a ver, vamos a graficar para que se vea más claro de esta forma. Esta va a ser la función, ¿sí? Y vamos a poner el plano tangente, lo vamos a ver en dos dimensiones, pero imagínense que son tres ahí. Vamos a poner el plano tangente así. Entonces este es el plano tangente, lo estamos viendo de frente, ¿no? Entonces, ¿por qué se dice que es la aproximación lineal? Porque si nosotros tendemos cada vez más cerca del punto, la función cada vez se va pareciendo más al plano, ¿sí? Digamos, si le aproximamos algo, la función va casi a coincidir con el plano. Y si la aproximamos mucho más, así digamos que podemos aproximarnos de una manera infinita, va a llegar un punto en que prácticamente la función va a coincidir con el plano. Por eso que se dice que es la mejor aproximación en el punto, porque en el punto, entre más nos acercamos, se va a parecer más el plano. Consecuentemente, se puede decir que el plano tangente, la ecuación, es un polinomio de Taylor de primer orden.